Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Por lo visto falta gente por llegar, hay tráfico probablemente, hay complicaciones para venir a disfrutar de la primera parte, pero bueno, ya nosotros entendemos que tenemos un tiempo especial aquí dedicado a las preguntas y respuestas, así es que de una vez vamos a empezar. Solamente quisiera saber, bueno, hay una pregunta en internet, vamos a darle prioridad a esa y después de eso, los que tengan preguntas en el auditorio, pues ya saben el modelo, levantan su mano y les hacemos llegar el micrófono. Bien, tenemos la primera pregunta en casa. Sí, por aquí pregunta Andrea desde Venezuela, en 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La pregunta de Andrea es, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables para Dios por medio de Jesús? Exactamente, la frase lo aclara, cuando dice por medio de Jesús es lo que Él puede hacer en nosotros, porque dice la Biblia que de nuestra carne no puede surgir nada, por más espirituales que parezcan nuestras intenciones, de nuestra carne no se puede producir absolutamente nada en favor de la voluntad de Dios, solamente estorbo. Tú te puedes proponer 1000 veces acercarte a Dios que no puedes en tus propios méritos. Dice la Biblia que los designios de la carne, los designios de tu propia naturaleza son enemistad en contra de Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero la Biblia enseña que nosotros, pues básicamente en este nuevo pacto que tenemos con Dios, ya dejamos de hacer esfuerzos y con Cristo estamos juntamente crucificados. La cruz es un instrumento de muerte para que tú encuentres tu propia muerte ahí. Y a partir del momento en que naces de nuevo, sea Cristo quien está viviendo en ti. Romanos 6:4 en adelante dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Jesús es tipo de la vida nueva que nosotros debemos tener gracias a lo que su Espíritu hace en nosotros. Entonces, esos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo es lo que Jesús haga en ti. ¿Qué puedo hacer yo como creyente? Yo puedo básicamente esforzarme en los medios de gracia. Dice la Biblia, esforzaos pues en la gracia que es en Cristo Jesús. Al esforzarme en la gracia, lo que estoy haciendo es darle a Él herramientas para que Él se manifieste a través mío. Entonces, en resumen, si yo quiero hacer algo agradable, yo debo alimentar mi relación con Jesús, alimentar el Espíritu, y de esta manera el Espíritu va a lograr a través de mí lo que Él se propuso. Ocúpate de los medios de gracia, Andrea, ese es el mensaje final. Ocúpate de los medios de gracia, dice Hebreos 12, 20, 21, que Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Eso es lo que recibirá con decoración, lo que recibirá coronas en el cielo, lo que Él logre hacer en ti. Entonces, ocúpate de permitirle a Él transformar tu vida. Bien, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta acá en casa? Bien, creo que está un toque alto, ¿no? ¿O soy yo? Está perfecto, Sí. lo dejamos así. Tenemos una pregunta más de internet. Ah, bueno, dale. Nos pregunta Pedro Muñoz, ¿cuál es la diferencia entre orar y rezar? Bueno, es radical la diferencia. Rezar es repetir sin entender, repetir por repetir. Es básicamente decir estrofas que están estructuradas previamente por alguna otra persona y yo las repito y ellas no tienen ningún efecto delante de Dios. Orar es hablar con tu Padre. Orar es la comunicación que se abre el día que tú naces de nuevo. Cuando naces de nuevo es como que por fin hay un canal para comunicarte con Dios. Y a través de ese canal es que tú oras. Orar es abrirle tu corazón a Dios y dice la Biblia que nosotros debemos orar con el entendimiento. Es requisito. Yo debo orar sabiendo lo que estoy pidiendo. Es muy sano a la hora de orar tener una lista de lo que estoy orando, punto por punto, irlo repasando, ir poniendo punto por punto lo que yo quiero expresarle al Padre. Eso es orar, es hablar con Él, es compartirle mis cargas. Dice la Biblia que todas las peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es otra condición. Yo debo darle gracias a Él cuando oro, hablar con Él dándole gracias por lo que estoy viviendo. Y la condición que sella todo es que lo debo hacer en el nombre del Señor. Dice la Biblia que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, cuando yo oro, debo pedirlo sabiendo que no tengo méritos
para poner delante del Padre una petición, sino que es a través de los méritos de Jesús. Él es el que sella mi petición. Bien, vamos a otra pregunta acá en casa. A ver, escoge yo o tú, para no me ver. Ahí está, Clivia. Hola. Hola. Bueno, tengo una pregunta un poquito extensa. Vamos a, no metiéndome contigo, pero es buenísimo este punto porque quiero poner cierta guía a la hora de hacer preguntas. Hagamos preguntas que sean para edificación de tu propia vida, ¿ok? Preguntas que vengan con la necesidad del corazón, no preguntas para satisfacer el intelecto, no preguntas de estas de filósofo, teólogo, que realmente estoy tratando de descubrir por qué la séptima copa de la ira en el Apocalipsis tiene que ver con el caballo blanco. Y yo me pregunto, ¿de qué manera eso te ayuda en tu matrimonio? ¿De qué manera eso te ayuda en tu familia, con tus hijos? O sea, hagamos preguntas prácticas. Asumo, Clivia, que te compliqué un poco la pregunta a lo mejor, pero no es por ti, es una aclaración que yo quería hacer antes. Las preguntas deben ser breves, o sea, de una pregunta de más de 25 segundos ya no es una pregunta, es una exposición. Si quieren saber qué significa un pasaje, ya lo hizo Gaby ahorita, qué sé yo, 1 Pedro 3:12, ¿qué significa, Guille? Hay gente que me dice, 1 Pedro 3:12 dice, me leen todo 1 Pedro 3:12, luego me dicen lo que entienden y luego me dicen si están equivocados o no. No tiene sentido, mejor de una vez pregunta qué significa y luego tú comparas si. Son ciertas reglas para que sea satisfactorio. Pensemos en los demás, que todo lo que nosotros expongamos sea para la edificación de los oyentes, eso es importantísimo. Si es para la edificación de los oyentes, entonces yo no debería hacer preguntas que vayan a exponer en algún sentido el corazón del oyente a algo que no está correcto, a algo impuro, en fin. Bien. Dime, Clivia. En Daniel 9:24. Ajá. Quiero ver cómo esa pregunta es práctica. ¿Cómo la vas a hacer para que sea práctica? Dale. Bueno, es que hay algo que no entendí, la verdad, y es cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¿Qué significa eso de las 70 semanas? Bien. O sea, Es una profecía que se le da al profeta Daniel por su vida. En Daniel 1, Daniel es un niño trasladado a Babilonia que decide guardarse, que decide retener la sabiduría que aprendió en casa. Y cuando está fuera en su vida, él decide vivir de acuerdo a lo que aprendió en casa. Y tiene esa vida durante toda su edad adulta y su madurez. Y cuando ya es un hombre adulto, probablemente unos 70, 80 años, es que él, dice la Biblia que sus oraciones desde el principio llegaron a la presencia de Dios. Y Dios determinó a Daniel revelarle lo que iba a ocurrir en el final de los tiempos. Eso se llama escatología, es qué va a ocurrir en el final de los tiempos. En este momento, lo que nos interesa saber es que a Daniel se le dijo que 70 semanas estaban determinadas para el regreso del Mesías. ¿Ok? Y se le va detallando en cada semana qué iba a ocurrir hasta el momento, dice que la vida del Mesías sería quitada. Y después de eso quedaba un tiempo y después de eso una semana completa. Para no meternos en el estudio que vamos a tener cuando estudiemos Daniel y para hacerlo de manera práctica, pues básicamente le está diciendo a Daniel, Dios tiene determinado que Jesucristo regrese por segunda vez. Y está clarísimo cuándo esa fecha va a ser. ¿Ok? Ahora, yo no quisiera pues extenderlo más allá de eso, solamente ten claridad de que Dios conoce. Es el único que lo puede conocer. Cualquiera que en este momento trate de hacer sumas y restas con respecto a su venida, pues pienso yo que está faltando a la sabiduría porque Dios dijo que está en su sola potestad cuándo iba a ser que esto ocurriera. ¿Ok? Bien. Okay. ¿Vamos a otra pregunta? Dime, Mariana.
Em, yo estaba aprendiéndome el Salmo 119 Ujú. y he visto que dice mucho mandamientos y estatutos y quería saber la diferencia entre mandamientos y estatutos. Sí, buenísima tu pregunta. Realmente todo el Salmo 119 hace referencia a un hombre que está enamorado de su experiencia con la palabra de Dios. Entonces, en distintas ocasiones le llama a la palabra de Dios con distintos adjetivos. Por ejemplo, le dice el consejo de Jehová, le dice tus estatutos, le dice tus pensamientos, le dice los designios de tus labios, en mi corazón he guardado tus dichos. Todos esos son referencias a la palabra de Dios. Mandamientos, estatutos, pues yo los vería dentro de la misma categoría, son enseñanzas que debes cumplir. ¿Ok? Esos son. Bien, ¿alguna otra pregunta? Allí, María Ángel. Tengo una pregunta en Proverbios 30, 15 y 16 que dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. No entendí. Es una referencia a la incapacidad del hombre de ser saciado por sus propios medios. Veámoslo así, estamos hablando de un consejo de sabiduría, y así como la sanguijuela consume y consume y consume sangre hasta morir, porque las sanguijuelas no paran de comer hasta que se mueren. Así cada uno de estos elementos que citaste en el proverbio, todos ellos son insaciables. Puedes regar el agua en la tierra y siempre va a ser absorbida, puesto que hay ríos subterráneos. En fin, cada uno de estos elementos hace referencia a la incapacidad de tus propios medios de ser satisfecha. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Así es, preguntas cortas, respuestas cortas. Hola, tengo una pregunta en Apocalipsis 10:9. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. No entiendo eso. Práctico. ¿Qué es la parte práctica? La parte práctica es que la enseñanza de la palabra de Dios es dulce, pero cuando se convierte en vida, suele producir un sabor amargo, porque Dios necesita mover las circunstancias de tu vida para que esa enseñanza se convierta en vida. ¿Ok? Entonces, sales del discipulado, hoy estuvo maravilloso, aprendimos respecto al perdón, qué lindo, salgo con el corazón lleno, dulce en los labios, pero cuando Dios quiere hacerlo vida en ti, como Él, yo sí escucho un boom, cómo Él va a hacer práctica la gracia para que perdones. Pues te va a someter en situaciones donde sea necesario que ames y perdones sin pedir nada a cambio. Ahí es donde se convierte en amargo el librito. ¿Ok? Creo que da tiempo para una más. Guille, quería hacerte... Ajá, ¿cuál es? La pregunta es sobre nuestras personalidades y cómo Dios las... O sea, sabemos que buscamos tener el carácter de Cristo, pero entonces yo me preguntaba si dentro del carácter de Cristo Dios también debe moldear nuestra personalidad o nuestra personalidad es algo que Dios puede usar. Sí, quizás el planteamiento ya está erróneo, porque tú no tienes que buscar la personalidad de Cristo. Tú, Ori, tienes que disfrutar tu relación con Cristo. Y te vas a dar cuenta de que en el disfrute de tu tiempo con Él, empiezas a cambiar. ¿Por qué? Porque Él se impregna en ti. Empiezas a ver las cosas como Él las ve, empiezas a pensar como Él piensa, empiezas a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia, pero no como un plan de transformación, como un proyecto de ajuste estructural, decimos en Costa Rica cuando hay que recortar salarios y presupuestos. No como una planificación de algo que tú lo ves como una meta. Es frustrante la vida cristiana.
cuando yo me propongo ir creciendo. Es frustrante. Tú debes disfrutar a diario tu comunión con Él. Y Él en ese proceso va a transformar lo interno y lo externo, desde las cosas más básicas como, qué sé yo, como hablamos ahorita, estructuras que tienen que ver con la falta de perdón, la hipersensibilidad, etcétera, mil cosas, y cosas externas como mi vocabulario, como, no sé, a lo mejor antes no hacía deporte, ahora Dios me está guiando a hacer deporte, antes era desordenado, antes tenía mi carro sucio siempre, ahora lo quiero tener limpio. Ese tipo de detalles, Él va transformándolo todo, es como un efecto de onda, como cuando tiras una piedra en un estanque y esa onda va creciendo y va creciendo y va creciendo y va alcanzando áreas de tu vida que no cesan, cumplirás 30, 40, 50, 60 años en Cristo, cumplirás 200, 300, 500 años en la eternidad y el amor sigue expandiéndose y no dejará de crecer. El alma tiene esa capacidad, no deja de crecer. Por eso el cielo es el cielo, porque el alma no dejará de crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en unidad, en bondad, fe, en mansedumbre y en templanza. Y curiosamente por eso el infierno es el infierno, porque el alma de los que estén en el infierno no dejará de crecer en odio, en amargura, en ira, en contención, en queja, en crítica, etc. Seguirá creciendo por siempre. Entonces, tu única preocupación debe ser disfrutar de tu comunión con Dios. Y Él va a ir transformándote al punto en que ni tú misma te des cuenta y digas, mira, ya no soy la misma. Y poco a poco estructuras van quedando y siempre te vas a ir impresionando de que terminas siendo una persona distinta en cada estación. ¿Sí?